Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Es muy triste porque la semana pasada estábamos lamentando esa tragedia tan terrible del aeropuerto de Río Negro y hoy estamos llenos de vergüenza los colombianos, de solidaridad con la familia de Juliana. Es una niña mártir que tiene que ser ejemplarizante. Estas muertes no pueden ser inútiles, la sociedad tiene que reaccionar, estamos reaccionando y tiene que haber un pacto de Estado para que la mujer, los niños, los muy ancianos no sigan siendo víctimas de la barbarie, de la crueldad. Esto no tiene nombre, yo no conozco en el lenguaje nada que pueda significar la vergüenza y la indignación en que estamos. Uno habla de este tema y provoca pues no salir de allí, pero la vida sigue. Tenemos a puertas la reforma tributaria que el gobierno nos garantizó que iba a ser una reforma estructural. Empiezo por decirles, por preguntarles a los dos lo obvio. ¿Se necesita una reforma tributaria en Colombia? ¿Era imprescindible presentarla así a última hora de este año, la reforma tributaria? Eduardo Sarmiento es un columnista, dirige centros de pensamiento y de investigación de la Sociedad de Ingenieros y bueno, es hora de decir que el doctor Restrepo, columnista también, rector de la Universidad del Rosario y dos economistas que el país entero les reconoce mucho valor y posiciones distintas. ¿Sí se necesitaba? Bueno, yo creo que el país tenía situaciones más complejas que requerían un tratamiento mucho más amplio. La economía colombiana lleva 2 años en un proceso sostenido de deterioro. Ese deterioro se origina en las empresas, en el sector externo, y en ese sentido la solución no podía ser únicamente una reforma tributaria. A mi juicio, la reforma tributaria, tal como está planteada, acentuaría el proceso de deterioro de la economía porque le quitaría demanda a los que menos tienen. Los 2 últimos años, ¿considera usted que los que han... Y usted, doctor Restrepo, ¿qué opina de la necesidad de esta reforma? Permítame primero, Noemí, repudiar el hecho que ha sucedido en estos días con la niña Juliana. Yo creo que esa es una demostración de que no estamos avanzando como sociedad y que tenemos un trabajo pendiente en la construcción de humanidad y en la promoción y en la defensa de la dignidad de los seres humanos. Eso es absolutamente inaceptable, míresele como se le mire. Dicho eso, lo sumamos. Me parece muy importante decir, yo creo que se necesitaba una reforma. Yo lo hubiera llamado más una reforma fiscal que una reforma tributaria. Terminamos en una reforma tributaria tardía, es decir, llegó tarde. Como llegó tarde, la discusión me parece que va a ser una discusión muy floja y al final, ya lo estamos viendo en la ponencia, va a ser aún peor el remedio final que nos están recomendando que el que nos había propuesto el gobierno nacional. Dicho eso, también digo que es una reforma fiscal lo que necesitaba el país porque necesitaba abordar el tema de los ingresos y el tema de los gastos. Y al final terminamos solamente abordando el tema de los impuestos. Terminamos en una reforma tributaria mal enmendada por parte del Congreso de la República seguramente, y tardía. Y entonces yo les pregunto, con el Congreso que tenemos donde ha sido imposible gestar una reforma a la justicia que clama Colombia por ella, se necesita más que cualquier otra cosa, ¿era posible sacar una reforma fiscal o una reforma tributaria al margen de tantos intereses cruzados, de tantos lobbies que se presentan? Me parece que el país no le ha ido bien en las reformas tributarias. Es que este gobierno ya va para la 3ª reforma tributaria y todas ellas se presentaron como estructurales y finalmente lo que han hecho es resolver una serie de problemas inmediatos. O sea, problemas de caja. Problemas de caja, y como las anteriores, por ejemplo. La anterior reforma tributaria introdujo el impuesto a la riqueza, el CRE y una serie de elementos. Esta reforma los elimina. De manera que usted viene de unas reformas tributarias seguidas para resolver unos problemas sin saber claramente qué es lo que se busca. Yo insisto, la prioridad en el país en este momento debe ser recuperar la economía.
en particular recuperar la demanda. Y usted lo que va a tener con la reforma tributaria es un problema de demanda, porque usted le va a quitar capacidad de compra a la mayoría de la población y le va a aumentar la capacidad de compra a las empresas. Me va a tocar hablarme del tema de equidad, por lo que veo. Doctor Restrepo, usted dijo una cosa que es muy delicada, y es que la ponencia que se está presentando ahora es aún peor que la reforma que se propuso por parte del gobierno. ¿Por qué ocurre eso y por qué es peor? ¿Qué le preocupa a usted? Noemí, a mí me parece que el gobierno hizo un esfuerzo importante con una comisión de reforma tributaria estructural que se reunió un tiempo importante y que entregó una propuesta que yo creo que era una buena propuesta. ¿Desde enero? Desde enero de este año. Me parece que nos demoramos mucho por distintas razones de orden político o lo que se le quiera llamar en la presentación de la reforma, de tal manera que al final la discusión fue a marchas forzadas. Como la discusión es a marchas forzadas, empiezan a aparecer una cantidad de ajustes que yo creo que van en contravía casi que de los principios que ha venido planteando la Comisión de Reforma Tributaria Estructural. Voy a poner solamente algunos ejemplos. A mí me parecía muy sano el hecho de incrementar la base de contribuyentes en el impuesto a la renta de personas naturales. Me parece que es un buen mensaje de cultura tributaria. Un país tiene que estar acostumbrado a tributar. Y entonces, así sea poquito o no sea nada. Tiene que hacer su declaración de renta, presentarse ante la administración del fisco. La respuesta del Congreso de la República, de pronto por una razón política, es eliminar esa situación. ¿Qué generó? Pues generó entonces el problema de que la cultura tributaria, ¿dónde queda? Y dos, la Comisión de Reforma Tributaria Estructural dijo algo muy cierto. Tenemos que tener un sistema tributario competitivo para el sector productivo, que es el que genera la riqueza en el país, porque hemos abusado del sistema empresarial colombiano. La solución fue volver a través de una sobretasa al impuesto a la renta, casi que a unas tarifas similares a las que estamos viendo en el año actual y en los años inmediatamente anteriores. Me parece que estamos deteriorando la propuesta de la Comisión de Reforma Tributaria Estructural, del gobierno mismo, en una propuesta menos competitiva. Usted decía que esta reforma tiende a quitar capacidad de consumo a los colombianos, y la reforma se ha tachado mucho por ser inequitativa. ¿Qué pasa también con la productividad? Porque esa es una preocupación pues, que hay desde los Estados Unidos, que es la primera economía y viene teniendo muchas dificultades con ese tema. ¿Qué pasa con esta reforma en el tema de consumo, pero también de productividad, de macroeconomía? ¿Qué va a ocurrir? Sí, yo creo que el problema fundamental de la economía colombiana en este momento es de demanda. Y ese problema se va a acentuar y lo vamos a ver en los primeros meses del año entrante. Entonces usted tiene el mismo tipo... ¿Se ha disminuido mucho perdón, para concretar, porque el consumo ha disminuido mucho o sí, en general En general usted tenía la economía hace 2 años, que incluso hace 2 años estuve en este programa por su amable invitación. En ese momento la economía crecía más de 5%. Y se viene abajo, estamos en 1.2%. El consumo crece 1.3%. La inversión baja 7%. ¿Vamos a crecer algo más del 2 o no? Vamos a crecer menos de 2 ya. ¿De 2 cree usted definitivamente? Sí, en el tercer trimestre se crece 1.2 y en el total del año se va a tener menos de 2%. Sí, y el año entrante vamos a continuar con lo mismo. Entonces, ¿qué le pasa a usted con esta reforma tributaria? Esta reforma tributaria está mal enfocada desde el punto de vista de la coyuntura. Usted lo que está haciendo es lo mismo de las anteriores reformas. Usted está sustituyendo la tributación progresiva al patrimonio, a la renta, por el IVA, que es un impuesto injusto, porque los que tienen menos pagan más que proporcionalmente que los que tienen lo mismo. Más. Y esta reforma, tanto en la propuesta de la Comisión como la de ahora, en un 80% gira alrededor de la elevación del IVA a cambio de bajar otra serie de gravámenes para mejorar las empresas. En un país con la distribución del ingreso de Colombia, una de las peores del mundo, entrar a un sistema tributario que sustituye la tributación directa por la indirecta es agravar el problema de distribución del ingreso. Usted le va a quitar ingreso
a los que menos tienen y le va a dar más ingreso a los que más tienen, así sean productivos o lo que ustedes quieran. Como los televidentes que nos están viendo seguramente están diciendo cómo me va a mí, porque el tema en Colombia tributario es complejo, hacer una declaración de renta es dificilísimo. Intentemos pensar en los empresarios, que pues de todas maneras tienen una responsabilidad tan grande frente al crecimiento del país, frente a satisfacer la demanda y competir con todo lo del comercio exterior. ¿Qué va a pasar y qué ocurre con los empresarios? Noemí, a un empresario, impuesto a la renta sobre su propia empresa. Normalmente los más acaudalados tienen una serie de empresas. ¿Qué le va a pasar? Le va a pasar que se le va a reducir el impuesto, la tarifa del impuesto a la renta de su persona jurídica. Quiere decir que si antes pagaba el 42%, ahora va a tener que pagar el 34%, pero con la sobretasa va a terminar pagando el 40%. O sea, lo mismo. Ahí es donde yo digo que eso que le agregó ahora el Congreso de la República es inconveniente. Segundo, va a tener que pagar seguramente IVA adicional sobre algunos productos que está adquiriendo. Va a tener que pagar impuesto a los dividendos también, que es una manera de generarle progresividad al sistema tributario. Sin embargo, el Congreso de la República también cambió el asunto. Lo cambia para empresas internacionales, lo reduce para esas empresas internacionales o residentes extranjeros en Colombia. Para el resto lo establece con una tarifa máxima del 10%. Eso, digamos, son como los elementos más importantes para ese sector productivo. Pero preguntarle algo que a mí me parece una inequidad total. Es decir, en Colombia se le había quitado el impuesto a los dividendos. Eso fue la reforma Gaviria, que en su momento evitó pues la cascada tributaria y sirvió. Hoy en día entonces se dice, no, hay que gravar los dividendos, pero aquellos ricos que no necesiten para vivir los dividendos, si los capitalizan, si no los retiran, no tienen que pagar impuestos. Solamente los que viven de los dividendos, que los tienen que retirar, a eso se les grava. ¿Eso no es muy inequitativo, doctor Restrepo? Yo personalmente creo que hay una inequidad anterior. Primero, se elimina el impuesto a la riqueza, que el impuesto a la riqueza es perverso. Es una cosa inventada, hechiza, que le aplica a Haití y a Colombia. Es algo que va en contravía del desarrollo productivo de un país. Pero establece un impuesto a los dividendos sobre la base de que ese es el mecanismo para generarle progresividad. ¿Que puede haber doble tributación? Seguramente sí la hay. Pero el impuesto a los dividendos es un mecanismo a través del cual aquel que recibe ingresos por dividendos también tenga que tributar. Es que lo que estamos viendo hoy en día es que un gran empresario proporcionalmente paga menos impuestos que su propia secretaria, que es asalariada. Yo termino. Doctor Restrepo, usted estaba terminando su idea y seguimos con el doctor Sarmiento. No, y creo que al final entonces de este ejercicio lo que debemos lograr es que las personas, independientemente de sus fuentes de ingreso, terminen tributando proporcionalmente en forma progresiva. El que tiene menos paga menos y el que tiene más paga más. Lo que no tiene sentido es que un gran empresario proporcionalmente pague menos que su secretaria, que paga proporcionalmente más por los ingresos de rentas laborales. Y le voy a dar gusto a usted. ¿Qué pasa con un colombiano que gane, pongamos 4 millones de pesos, que es un salario en Colombia maravilloso con relación a la proporción y a la desigualdad? ¿Qué pasa con ese colombiano respecto a la reforma? Ese colombiano de 4 millones de pesos va a tener que pagar un impuesto más que proporcional que los colombianos de 20 o 30 millones, de manera que colombiano, porque es un impuesto indirecto en que lo que la gente dedica de su ingreso al impuesto disminuye en la medida en que el ingreso es más bajo. Entonces el porcentaje del IVA, del ingreso que paga una persona de 4 millones es mayor que una de 10, 11 millones, de manera que ese colombiano va a tener un menor ingreso. Fuera del cambio de 16 mayoritariamente que se paga por el IVA, subiéndolo al 19, ¿se agrava la situación de ese colombiano de 4 millones de salario aún más? Sí, claro, él va a tener menos ingreso y se le va a agravar mucho más en términos relativos que de un colombiano que obtenga 10 o 20 millones. De manera que aquí usted tiene un impuesto que recae en todos los colombianos, pero en mayor proporción en los de menos ingresos. Por eso es un impuesto inequitativo. Ahora, si usted
justifica ese impuesto porque le va a bajar a las empresas. Y todos sabemos que las personas de las empresas tienen más ingresos que el colombiano del común. Tenemos una típica reforma inequitativa, que no es estructural, porque el elemento central de una reforma tributaria estructural es que sea justa y equitativa. Y a mi juicio, esta reforma es injusta e inequitativa. Quiero preguntarle por las fundaciones. Las fundaciones, pues muchas vienen adelantando una misión, reemplazando el papel del Estado, el papel de la irresponsabilidad y la solidaridad de la sociedad, asumiendo pues muchas cargas sociales que necesita buena parte de nuestra población. Pero también hay mucho abuso con fundaciones que se utilizan simplemente para no pagar impuestos. ¿Hay algo bueno en la reforma sobre el tema de las fundaciones? Del tema de las entidades sin ánimo de lucro hay que decir, yo creo que esta es una estrategia, un instrumento de estrategia para tratar de controlar la evasión. Creo que la propuesta tiene varios asuntos relacionados con la evasión, el tema del monotributo, el tema también para los grandes capitales y paraísos fiscales a través de la tributación internacional. Y para las entidades sin ánimo de lucro lo que se ve es que hay muchas entidades sin ánimo de lucro que se están utilizando de fachada para obtener recursos. Quiero hacer una claridad un segundo. Fundación puede tener propietarios. Lo que no puede es repartir dividendos. Tienen que reinvertir todo en la fundación, en la institución que se crea. Entonces yo siento que lo positivo es que ahora las entidades sin ánimo de lucro deben demostrarle al fisco que efectivamente están cumpliendo con su tarea. Si lo demuestran, porque hay muchas entidades sin ánimo de lucro que están haciendo bien su tarea, no van a tener seguramente ningún inconveniente. Las que no lo demuestren adecuadamente van a tener la mirada allí inquisitiva de la DIAN para decir, tienen que tributar. ¿Qué va a mirar la DIAN a esa fundación? Tienen que mirarle, por ejemplo, cómo están destinando sus gastos administrativos. Muchas de ellas están pagando honorarios y están sacándole recursos a esas entidades. Tienen que estar investigando si están cumpliendo o no con su objeto social. Luego ahí hay una oportunidad también para evitar esos altos niveles de evasión. Pero yo sí quiero decir también una cosa, y siendo rector de la universidad uno puede decir que tiene un compromiso con ese tema, y es que hay una eliminación, por ejemplo, en las deducciones a todas las entidades en salud y educación de las donaciones que reciben del sector productivo y los convierte en un descuento que no tiene el mismo impacto. Entonces, me parece que también hay un retroceso en algunos otros elementos importantes en la reforma. Bueno, pensemos en un profesional que logra ganar ahora algo más de 10 millones de pesos. ¿Cómo le va a este profesional colombiano o a este técnico colombiano que logró llegar a ganar 10 millones de pesos, o al pensionado que tiene ingresos de 10 millones de pesos? Cualquiera de ustedes que les quiera contar. Bueno, esta persona le va a tocar, el de 10 millones va a tener que pagar un poco más del IVA. Probablemente no va a ser una cuantía muy significativa. De manera que yo diría que esa persona de salario de 10 millones no se ve afectada. ¿Sigue igual? Sigue igual, porque ese 3% del IVA no le significa mayor parte de su ingreso. Entonces, por esa razón, cuando usted va bajando con el nivel de ingreso es donde usted entra en la penalidad. Si usted coge la persona de 4 millones de pesos, ahí ya el 3 va a pensar más. ¿A usted le gusta algo de la reforma, doctor Sarmiento? De la reforma, la idea general de sustituir la tributación directa por indirecta y de establecerle el IVA a toda la población y bajarle a las empresas, no me gusta. Y ese es el meollo central de la reforma. Tiene algunos elementos que no me disgustan. Por ejemplo, el impuesto a las acciones, así sea doble tributación, sí creo que es una buena idea, porque es un impuesto que va, en cierta manera, a gravar más al capital ocioso. Y que no se le cobre a los que no tienen que retirar los dividendos. ¿Qué opina? Eso me parece fatal, la dañaron con eso. A mí me parece que tal como estaba, de establecer un impuesto a las acciones igual para personas naturales y personas jurídicas, estaba bien, porque en el fondo es un medio para gravar el capital ocioso en una mayor proporción. Nos toca hacer otra pausa y casi concluir este programa que nos daría para tanto tiempo y tantas respuestas que está todavía necesitando el país, porque el debate todavía no ha terminado.
Con dos personas tan ajenas a intereses personales y tan comprometidas con el país, les voy a hacer una pregunta. Todavía la reforma tributaria, que no fiscal, está en discusión. Si usted pudiera decirle al Congreso cómo corregir un poco, cómo mejorar esa reforma, ¿en qué puntos usted haría, lo resaltaría? Un punto, y puedo incluir muchos más, pero un punto importante. Dedíquese, señor Congreso de la República, una semana entera a encontrar estrategias puntuales y concretas para acabar con la evasión en el país. Si hiciéramos solamente ese ejercicio, como lo ha demostrado Juan Ricardo Ortega, estaríamos hablando de 50 billones de pesos, que es lo que realmente necesita el país para poder operar. Uno, trabaje a fondo sobre cómo fortalecer la DIAN y las entidades relacionadas para controlar la evasión. Si pudiera dedicarle ese tiempo a ese tema, me parece que haría una gran tarea. Y dos, ojalá no eche para atrás muchos de los temas que se habían empezado a discutir en la propuesta original del gobierno, particularmente en ampliar la base tributaria del país. Más gente presentando declaración de renta. Y simplificando los trámites, porque tú le pones a una persona que gana 1 millón de pesos y teniendo que pagar un tramitador, una persona que le llene un formulario, es que en todas partes es fácil, aquí es complicadísimo. Y una cosa importante al final, y apruebe una reforma tributaria, porque lo que sí está claro es que tenemos las calificadoras de riesgo internacionales encima y ahí hay un riesgo de país. Bueno, ¿usted qué recomendación haría para salvar en algo esta reforma tributaria? Yo sigo insistiendo que la reforma... El tema no es importante. No es muy necesario. Creo que las firmas calificadoras de riesgo están equivocadas. Si usted en este momento hace una reforma tributaria basada en el impuesto indirecto, va a acentuar el proceso de caída de la economía. Lo que pasa es que nadie ha reconocido todavía la caída de la economía. De manera que darle gusto a las firmas calificadoras de riesgo, en cierta manera, implica acentuar el proceso recesivo de la economía. Yo recomendaría esto. Creo que se le está yendo la mano con el IVA. Ese IVA no debe ser 3. Eso es muy alto para los grupos de menores ingresos. Bájenlo a 1.5%. Y con eso sería suficiente. Y el otro 1.5%, eso hay que financiarlo con recursos del Banco de la República. Bueno, tenemos en este momento una restricción total del crédito y de la liquidez, de manera que hacer una reforma tributaria para bajar el déficit fiscal y darle gusto a las firmas calificadoras de riesgo es el camino de la contracción. Y las tasas de interés altísimas. ¿Cuánto apostaría usted por el salario mínimo? Que sabemos que Colombia... Yo creo que el salario mínimo no debería subir por encima del 7%. Me parece que la inflación va a ser del orden del 6%, 1% adicional que compense en algo la pérdida de poder adquisitivo de este año, pero más allá del 7% nos estamos montando en una espiral inflacionaria de expectativas de inflación más altas, que es en contravía de las necesidades del país. Para que la desigualdad se mitigue un poquito. Aquí está un instrumento. La reforma tributaria puede ser un instrumento para mejorar la desigualdad. Pero solamente una cosita importante. La reforma tributaria basada en impuestos indirectos, una cosa importante. ¿Usted cree que es equitativa? Al es final, que ahí nos estamos diciendo mentiras. Decir que hubo una reforma tributaria basada en impuestos indirectos es progresiva. Me parece que es una contradicción. Se castigues a los pobres. Solo un detalle para el tema de las calificadoras de riesgo. Imaginémonos que fuéramos una familia que recibe 230 pesos de ingresos en total y que solamente recibe de su salario 134. El resto, pues no tiene con qué financiarlo. Este es un país que se gasta 230 billones y que recibe de ingresos tributarios 134. La diferencia, en este momento no hay con qué financiarlo. Se necesita una reforma tributaria. Por eso empezamos el programa diciendo usted que había que pensar más en políticas económicas para reformar el modelo que ya muestra grietas demasiado grandes. Y usted también dijo una cosa que no podemos dejar pasar de largo, el gasto. Es que es tan sencillo como la operación que usted acaba de hacer. Los gastos mucho más altos que los ingresos. Y eso no lo aguanta ni una familia, ni menos un país. Muchísimas gracias, y tener dos personas de la calidad de ustedes en este tema es una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias.